Mi novia y su familia gritaron, no te necesitamos. Estorbas. Me fui. Adivinen quién me ruega ahora. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Llevaba ya 5 años con Sofía, o bueno, eso decía el calendario. Al principio, como en todas las historias que valen la pena contar, todo era color de rosa, o al menos eso me parecía a mí. Ella, con esa sonrisa que te hacía olvidar los problemas y unos ojos que prometían un futuro tranquilo. Pero Sofía venía con un paquete completo, su familia, los López. Y ellos, digamos que siempre han sido especiales. Con el tiempo, empecé a notar un patrón sutil pero persistente, como una gotera que no te deja dormir. Mis ahorros menguaban misteriosamente, mi tiempo libre se evaporaba como agua en el desierto. Y casi siempre era para resolverles algún asuntito urgente. Apenas la semana pasada, doña Elena, mi suegra, juraba y perjuraba que ella jamás me había pedido que le comprara aquel medicamento carísimo para su presión, uno que venía de importación. Ay, Mateo, ¿qué cosas dices? Si yo me tomo mis pastillitas del seguro, bien baratas. Seguro te confundiste, mijito, me dijo con esa cara de yo no fui, cuando yo recordaba perfectamente su llamada, la urgencia en su voz, y el ticket de la farmacia todavía estaba en mi cartera. Gaslighting puro y duro, pero tan bien ejecutado que a veces dudaba de mi propia memoria. Mi rol en ese clan había evolucionado, sin yo pedirlo, al de San Mateo de los Favores. Que si Javi, el hermano de Sofía, el eterno emprendedor, necesitaba una asesoría financiera para su nuevo negocio revolucionario, que siempre terminaba siendo un rotundo fracaso y yo perdiendo el préstamo inicial. Ahí estaba yo. Que si doña Elena se sentía un poquito bajoneada, generalmente cuando quería que la llevara de compras o a visitar a alguna comadre lejana, adivinen quién era el psicólogo y chofer de guardia. Que si la computadora de don Ricardo, mi suegro, agarraba virus por mirar esas páginas raras, pues el ingeniero de sistemas Mateo al rescate. Sofía, ay, Sofía. Al principio intentaba mediar, con un tímido, amor, ya sabes cómo es mi mamá, no le hagas mucho caso. Pero esa fase duró poco. Últimamente, era ella la primera en la fila de las peticiones, la embajadora oficial de las necesidades López. No seas malito, Mateo, apóyales, ¿sí? Para eso estamos, para ayudarnos. Y yo, por amor, o por costumbre, o por una estupidez que aún no logro definir, cedía. Una y otra vez. La gota que empezó a llenar el vaso hasta el borde fue la organización del aniversario de bodas de oro de mis suegros. 50 años se dicen fácil, pero organizar la pachanga que doña Elena tenía en mente era una tarea titánica. Quería una fiesta en grande, de esas que salen en las revistas de sociales, o al menos en el Facebook de todas sus amigas para que se murieran de la envidia. ¿Y quién creen que estaba coordinando proveedores, buscando salones económicos pero decentes según el estándar de doña Elena, claro, y adelantando depósitos mientras nosotros juntamos el dinerito, yerno querido? Exacto, su servidor. Unos días antes del colapso, en medio de ese torbellino de preparativos, recibí una llamada de tía Remedios, hermana de doña Elena y chismosa profesional del árbol genealógico López. Llamaba, según ella, nomás para saludar y ponerme al día, Mateo, porque te me andas perdiendo. Y entre el reporte del clima y la crítica al nuevo peinado de la vecina, soltó, como quien no quiere la cosa, qué bueno que les estás ayudando tanto con la fiesta, Mateo. Porque fíjate que mi hermana Elenita anda diciendo por ahí que ya era hora de que desquitaras el plato de comida, jajaja. Ay, esa Elena y sus ocurrencias. Pero no te creas, en el fondo te quiere. Se río, pero a mí se me heló la sangre. ¿Desquitar el plato de comida? Le agradecí la llamada y el aviso con la garganta seca. Esa frase se quedó taladrándome la cabeza, una advertencia silenciosa de que mi posición en esa familia era aún más precaria de lo que pensaba.
Mi estado de alerta, ya sensible, se puso en código rojo. La explosión final ocurrió durante una cena, supuestamente para afinar los detalles de la fiesta. Yo, ingenuo, había preparado una presentación con un presupuesto ajustado, tratando de hacer malabares con sus sueños de grandeza y la cruda realidad de mis finanzas, porque, seamos honestos, gran parte saldría de mi bolsillo. Expliqué con paciencia que algunas de las exigencias de doña Elena, como contratar a ese grupo musical carísimo que tocaba en las bodas de los millonarios, o el catering de un chef con estrellas Michelin, simplemente no eran viables sin un aporte económico significativo por parte de ellos. Javi fue el primero en respingar, como si le hubiera mentado a su madre. Ay, cuñado, tú siempre poniéndole peros a todo. Si no puedes con el paquete, pues no estorbes, ¿no? Hay que pensar en grande. Don Ricardo, desde su comodidad habitual, añadió su granito de arena. Sí, Mateo, como dice Javi, hay que ser más positivo. En lugar de ver problemas, hay que buscar soluciones. Un poquito más de esfuerzo, ¿no crees? Doña Elena, experta en el arte del drama, se llevó una mano al pecho. Pero Mateo, son nuestras bodas de oro. ¿Es que no entiendes lo que eso significa para nosotros, para tu Sofía? Parece que no te importa nuestra felicidad, nuestro sueño. Si no vas a sumar, entonces, como dice mi Ricardito, mejor apártate. Sentí todas las miradas sobre mí. Esperaba, iluso de mí, que Sofía interviniera, que pusiera un poco de cordura. Pero ella, con una frialdad que me atravesó como un cuchillo helado, repitió casi palabra por palabra el sentimiento de su madre, mirándome como si yo fuera un completo extraño, un obstáculo. Sí, Mateo, dijo, y su voz sonó distante, ajena. La verdad, si vas a estar con esa actitud de no se puede, de peros, de problemas, entonces no te necesitamos. Solo estás estorbando. Estorbar. No necesitarme. Esas palabras resonaron en el comedor con la fuerza de una bofetada. Recordé el comentario de tía Remedios. Desquitar el plato de comida. Todo encajó. Esta vez, no hubo impulso, no hubo rabia ciega. Hubo una claridad dolorosa, una resolución fría que nació de la decepción acumulada. Los miré a todos, uno por uno. A Javi, con su aire de superioridad infundada. A don Ricardo, escondido detrás de su fachada de hombre bueno y tranquilo. A doña Elena, con su pose de víctima ofendida. Y a Sofía, mi Sofía, o la mujer que yo creía que era mi Sofía, con el rostro endurecido. Con una calma que, estoy seguro, los desconcertó más que cualquier grito, dije, entendido. Si estorbo y no me necesitan, me retiro. Me levanté de la mesa, tomé las llaves de mi coche y mi celular. Con permiso. Caminé hacia la puerta, sintiendo sus miradas incrédulas en mi espalda. Nadie dijo nada. Salí de esa casa, de esa farsa, sin mirar atrás. El aire de la noche me golpeó la cara al salir, y sentí como si hubiera estado conteniendo la respiración durante los últimos 5 años. Conduje sin rumbo fijo durante un buen rato, solo con el rugido del motor como compañía y un nudo en la garganta que amenazaba con ahogarme. El celular, que había dejado en el portavasos, empezó a vibrar insistentemente. Sofía. Luego doña Elena. Ignoré cada llamada. No estaba listo para sus reclamos, para sus intentos de minimizar lo que acababa de pasar. Necesitaba espacio, necesitaba pensar. Terminé, como tantas otras veces en momentos de crisis, en el departamento de Carlos, mi mejor amigo desde la universidad, mi cable a tierra. Le conté todo, desde la frase de tía Remedios hasta la sentencia final de Sofía. Él me escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando, con esa expresión suya que mezclaba la comprensión con un te lo dije implícito. Y hermano, hasta que por fin abriste los ojos, exclamó Carlos cuando terminé, sirviéndome una cerveza que acepté sin dudar. Esa familia te ha exprimido como a un limón en puesto de tacos. Pero mira el lado bueno, el chisme de tu tía Remedios fue la patadita que necesitabas para reaccionar. Ahora, a jugar bien tus cartas. Mi consejo, apaga ese celular o, mínimo,
ponlo en el modo más silencioso que encuentres. Que se cocinen en su propio jugo un rato. Van a ver lo que es bueno cuando San Mateo de los Favores cierre la llave. Decidí seguir su consejo al pie de la letra. Puse el teléfono en modo avión. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una extraña sensación de control. Mientras Carlos preparaba unas quesadillas improvisadas, empecé a hacer un recuento mental, y luego en una servilleta de papel, de todos los favores, los préstamos que sabía jamás recuperaría. Las horas de mi vida invertidas en solucionarles problemas que no eran míos. La lista era larga, mucho más de lo que había querido admitir. Era una contabilidad dolorosa de mi propia ingenuidad. Los recuerdos llegaban en oleadas, cada uno con una nueva capa de comprensión, ahora que el velo se había corrido. Recordé aquella vez que doña Elena fingió un desmayo espectacular, con actuación digna de un Ariel, solo porque me negué a llevarla a un viaje de fin de semana todo pagado a San Miguel de Allende. Yo tenía una entrega crucial en el trabajo, no podía ausentarme. Sofía, por supuesto, me culpó durante días por el terrible susto que le había causado a su madrecita y por no priorizar a la familia. La manipulación emocional en su máxima expresión. Luego vino a mi mente aquella comida con mis jefes, una oportunidad importante para mí. Doña Elena, invitada de último momento por Sofía para que no se sintiera sola, no paró de contar anécdotas graciosas sobre mí, que en realidad me dejaban como un tipo inmaduro, tacaño o despistado. Sentí como mi imagen profesional se desmoronaba con cada una de sus inocentes historias, un sabotaje social sutil pero efectivo. Y como olvidar la invasión constante a mi privacidad y mis cosas. La vez que descubrí a Javi usando mi laptop nueva, esa que tanto me había costado, solo para revisar unos correos urgentes. Me la devolvió con un virus que casi me hace perder información vital de un proyecto. ¿La respuesta de Sofía? Ay, amor, fue un accidente, no te pongas así con mi hermanito, es que él no tiene una compu tan buena como la tuya. Siempre minimizando, siempre justificando. La dependencia de ellos había llegado a extremos ridículos. Como la vez que don Ricardo tuvo una leve subida de azúcar, algo que con su dieta y medicamentos se controlaba. Pero doña Elena montó un circo, insistiendo en llevarlo a un hospital privado de lujo, de esos que te cobran hasta por respirar, esperando obviamente que yo me hiciera cargo de la situación porque, según ella, tú tienes mejor seguro y conoces doctores importantes, Mateo. Esa vez tuve que poner un límite muy claro, y el drama que se armó fue épico, con Sofía acusándome de ser un insensible que no se preocupaba por la salud de su padre. Mientras cenaba las quesadillas, que sabían a gloria bendita o quizás a liberación incipiente, el teléfono, que había encendido un momento por pura curiosidad masoquista antes de volver a apagarlo, mostró la cruda realidad de su dependencia. Decenas de llamadas perdidas, Sofía, doña Elena, incluso algunas de Javi. Y un mensaje de voz de Sofía, con la voz entrecortada por un llanto que ya no me conmovía como antes, sino que me sonaba a estrategia. Mateo, mi amor, por favor, contesta, decía entre sollozos actuados. Hubo un problema terrible con el depósito del salón de fiestas, parece que no pasó el pago de la tarjeta de mi papá, no sabemos por qué, y si no se cubre hoy mismo antes de que cierren, perdemos el anticipo y lo peor. Perdemos la fecha. Y tú tienes todos los contactos de los proveedores, tú hablaste con ellos. Por favor, necesitamos tu ayuda urgente. Y mi mamá está que se muere del disgusto, le va a dar algo. Ahí estaba. Un problema real, sí, pero uno que ellos habían creado o, como mínimo, no habían sabido manejar por su propia incompetencia o falta de previsión. Y la solución era, como siempre, Mateo. Mi supuesta actitud ya no importaba, mi estorbo se había vuelto indispensable de la noche a la mañana. Sonreí con amargura. Carlos tenía razón, era hora de que probaran una cucharada de su propio chocolate. Apagué el teléfono de nuevo, esta vez con una convicción renovada. La función de San Mateo de los Favores había terminado. Pasaron las horas. Dormí en el sofá de Carlos, un sueño sorprendentemente profundo, como si me hubiera quitado un peso de encima, aunque sabía que la tormenta apenas comenzaba. A la mañana siguiente, decidí enfrentar la música, pero a mi manera. Carlos,
mientras preparaba café, me dijo, no cedas a la primera, Mao. Que supliquen un poquito. Les vas a contestar, pero que quede claro que las reglas del juego cambiaron. Tenía razón. Encendí el teléfono y la avalancha de notificaciones fue instantánea. Más llamadas perdidas, mensajes de texto frenéticos. Decidí no contestar ninguna llamada por el momento. En lugar de eso, les envié un mensaje de texto grupal, corto, frío y al grano, como si fuera un comunicado de prensa de una empresa en crisis, enterado del problema con el salón. Estoy ocupado en este momento. Veré si puedo compartir los contactos de los proveedores más tarde. Respecto al tema del depósito y el pago, sugiero que hablen directamente con la administración del salón o con su banco para aclarar la situación de la tarjeta. Saludos. Y apagué las notificaciones. Imagino sus caras al leerlo. El desconcierto. Esperaban que yo corriera como alma que lleva el diablo a solucionarles la papeleta, que moviera cielo, mar y tierra. Mi respuesta calculadamente distante segaramente lo sacó de balance. Bien. Era exactamente lo que quería. Un par de horas después, mientras estaba con Carlos revisando unos pendientes de su trabajo para distraerme, recibí un mensaje por Instagram. Era de Laura, la hermana menor de Sofía, la que siempre parecía estar en un segundo plano, callada, observando. Sabía que mi WhatsApp estaría ardiendo, así que usó otra vía. Su mensaje fue una sorpresa. Mateo, hola. Solo para que sepas cómo están las cosas por acá, escribió. Mi mamá está como loca echándole toda la culpa a mi papá por lo de la tarjeta que no pasó, y mi papá dice que fue Javi, que seguro hizo algún gasto fuerte sin avisar y la dejó sin fondos. Sofía no para de llorar en su cuarto, diciendo que tú, arruinaste, el aniversario y que eres un egoísta. La verdad, es un infierno aquí adentro. Solo te lo digo para que, no sé, para que tengas cuidado si decides hablar con ellos, o para que entiendas el circo. Lamento que estés pasando por esto. Su mensaje fue como un pequeño rayo de luz en medio de la oscuridad. Alguien dentro de ese clan disfuncional parecía tener un mínimo de perspectiva, de empatía. Le agradecí con un simple gracias, Laura. Lo aprecio mucho. No quise presionarla ni involucrarla más, pero su gesto significó bastante. Confirmaba que mi decisión, aunque dolorosa, era la correcta. La dinámica tóxica era evidente hasta para uno de sus miembros. Pero la verdadera dimensión de su emergencia y su desfachatez aún no se había revelado por completo. Llegó en forma de un audio de WhatsApp de Javi, enviado cegaramente en un arrebato de desesperación y con esa torpeza que lo caracterizaba, pensando quizás que yo no lo escucharía o simplemente porque la presión de doña Elena ya lo tenía al borde. Y ya, cuñado, déjate de tantas payasadas y contesta el maldito teléfono, empezaba el audio, con la voz alterada. El tipo ese de las flores carísimas que quería mi jefa para sus centros de mesa, ¿te acuerdas? El de las orquídeas azules, dice que el trato especial y el precio preferencial solo lo hizo contigo porque tú le diste una muy buena propina la vez pasada para asegurar calidad de exportación. Y el fotógrafo que según tú era, buenísimo y no tan caro, ahora dice que sin tu llamada de confirmación no mueve un dedo. Si no vienes a dar la cara y a usar tus palancas, mi mamá me va a colgar de donde más me duela. Ah. Y ni se te ocurra no pasarme el contacto de tu amigo ese, el dueño del negocio que presta las sillas Tiffany, porque si no tenemos esas sillas mi jefa dice que la fiesta será una porquería y que todo será mi culpa por no convencerte. Así que más te vale aparecer, ¿eh? Escuché el audio 2 veces, incrédulo. Se lo puse a Carlos, que primero se rió a carcajadas y luego negó con la cabeza. No puede ser, estos tipos son de otro planeta. O sea que no solo eras el organizador y el banco, eras el conseguidor de lujos y el mago de las relaciones públicas. Y todo por tu buena propina y tus contactos. Te tenían agarrado de todos lados, mi Mau. Lejos de sentirme angustiado o presionado, una extraña calma fría me invadió. La información de Laura, sumada a la patética confesión de Javi, me dio un poder inesperado. Ya no eran solo mis sentimientos heridos o mi orgullo pisoteado.
Ahora tenía pruebas concretas de su manipulación, de su dependencia absoluta, de su descaro. No extrañaban a Mateo, la persona. Extrañaban desesperadamente a Mateo, el proveedor de soluciones mágicas, el facilitador de sus caprichos, el paraguas que los cubría de las consecuencias de su propia inutilidad. Y esa certeza me dio la fuerza que necesitaba para el siguiente round. Pasaron 2 días. 2 días de un silencio estratégico por mi parte que, estaba seguro, los estaba volviendo locos. Mantuve mi teléfono principalmente para emergencias reales y para los mensajes esporádicos de Laura, quien me mantenía al tanto del creciente pánico en la casa López. El salón de fiestas les había dado un ultimátum. Los proveedores de flores y el fotógrafo no respondían a sus llamadas. La fachada de la familia perfecta se estaba resquebrajando visiblemente. Finalmente, decidí que era momento de tomar el control de la narrativa. Le marqué a Sofía. Contestó al primer timbrazo, su voz una mezcla de alivio y reproche contenido. Mateo, ¿eres tú? Por Dios. ¿Dónde te metiste? ¿Sabes lo que hemos pasado? Empezó, lista para el melodrama. Sofía, la interrumpí, mi tono calmado pero innegociablemente firme, el tipo de tono que nunca antes había usado con ella. He estado reflexionando mucho estos días. Y creo que es fundamental que hablemos seriamente sobre nosotros, sobre tu familia, y sobre el futuro. Si es que hay uno. Hice una pausa para que mis palabras calaran. Te veo en el café, El Equilibrado, mañana a las 6 de la tarde. Y por favor, Sofía, te lo pido encarecidamente, ven sola. Lo que tenemos que hablar es entre tú y yo, al menos inicialmente. El Equilibrado era un lugar nuevo en la ciudad, un sitio neutral, minimalista, nada que ver con los restaurantes ruidosos y ostentosos que le gustaban a su madre o los bares de moda a los que Javi solía arrastrarme. Elegí el lugar y la hora con toda intención. Quería dejar claro que esta conversación sería en mis términos. Sofía titubeó un instante, probablemente sorprendida por mi aplomo, por la falta de súplica o enojo en mi voz. Está bien, Mateo. Ahí estaré. Sola, dijo finalmente, con un hilo de voz. Llegué al café 15 minutos antes. Elegí una mesa al fondo, una que me permitiera ver la entrada pero que también ofreciera cierta privacidad. Necesitaba estar tranquilo, centrado. Carlos me había dicho, recuerda todo lo que anotaste, cada detalle. No dejes que te manipule con lágrimas o promesas vacías. Ve al grano. Y eso planeaba hacer. Sofía llegó puntual, lo cual era una rareza. Se veía demacrada, los ojos hinchados, la ropa un poco descuidada para sus estándares. Intentó esbozar una sonrisa, pero le salió una mueca. Se sentó frente a mí, jugueteando nerviosamente con una servilleta. Mateo, has sido tan cruel estos días, empezó, retomando su papel de víctima. No contestar, dejarnos así con todo el problema del aniversario. No sabes lo que hemos pasado, la angustia de mi mamá. Sofía, la corté de nuevo, esta vez con un poco más de filo en la voz, pero sin levantarla. Ahorrémonos el drama, por favor. Sé perfectamente bien lo del problema con el salón. Sé lo de las flores especiales de tu mamá, esas orquídeas azules tan exclusivas. Sé lo del fotógrafo estrella. Incluso sé lo de las famosas sillas Tiffany que Javi tanto ansiaba para darle categoría al evento. Hice una pausa, observando cómo su rostro pasaba del asombro a la palidez. Y también sé, gracias a tu hermana Laura, el infierno y el caos que se ha desatado en tu casa por mi ausencia. Soltar el nombre de Laura fue un movimiento calculado. Quería ver su reacción, y quizás, solo quizás, empezar a sembrar una pequeña semilla de discordia o reflexión dentro de la dinámica López. Si Laura, la callada, la observadora, estaba dispuesta a comunicarse conmigo, significaba que la fachada familiar tenía grietas más grandes de lo que ellos querían admitir. Sofía se quedó boquiabierta, como si le hubiera dado una bofetada. ¿Laura? Laura te dijo, no pudo terminar la frase. El desconcierto en su mirada era total. No esperaba que yo supiera tanto detalle, y mucho menos que Laura, su propia hermana, fuera la fuente.
Lo que quiero entender, Sofía, continué, aprovechando su desconcierto, es algo muy simple, o quizás muy complicado. Quiero que me digas, mirándome a los ojos, si alguna vez te importé yo, Mateo, la persona. O si solo te importó Mateo, el resolvedor de problemas, Mateo, el cajero automático ambulante, Mateo, el que con una llamada o una propina facilita la vida y los caprichos de toda la familia López. Ella intentó defenderse, recurriendo al manual de excusas que también conocía. Claro que me importas, Mateo. Muchísimo. Yo te amo, tú lo sabes. Es solo que, es que mi familia es un poco complicada. Y mi mamá, ella te presiona mucho, nos presiona a todos. Te presiona tanto, Sofía, la encaré, como para que tú misma repitas sus palabras casi al pie de la letra. Te presiona tanto como para que doña Elena, tu madre, ande diciendo por ahí, específicamente a tía Remedios, que yo solo estaba en su casa para desquitar el plato de comida. Dime, Sofía, ¿eso también es solo presión, o es una pequeña muestra de lo que realmente piensan de mí en tu casa? La mención de tía Remedios y la reproducción exacta de aquella frase tan hiriente fue como un gancho directo al hígado. Sofía palideció visiblemente, sus ojos se abrieron con una mezcla de pánico y vergüenza. Sabía que la había acorralado con una verdad innegable, una que venía de una fuente interna de su propia familia. Y justo en ese clímax de tensión, cuando Sofía parecía a punto de romperse o de confesar algo, la puerta del café se abrió y, como si hubieran estado esperando la señal tras bambalinas, entraron doña Elena y Javi. La reunión privada había terminado antes de empezar. Sofía, sintiéndose acorralada por mis preguntas y mis revelaciones, segaramente les había mandado un mensaje de emergencia a nivel Dios antes de que yo mencionara lo de Laura y la tía. Su capacidad para el sabotaje era impresionante. Doña Elena avanzó hacia nuestra mesa con esa sonrisa melosa y falsamente preocupada que yo ya conocía tan bien. Y mijitos, qué bueno que están aquí, hablando como la gente civilizada. Ya sabía yo que se iban a entender. Sophie, mi vida, te ha extrañado muchísimo, todos te extrañamos, Mateo. Javi, con su habitual falta de tacto, añadió desde atrás, sí, cuñado, ya bájale 2 rayitas a tu orgullo, ¿no? Hay un aniversario de oro que salvar, y tú eres pieza clave. La trampa estaba servida. Pero esta vez, yo no era la presa ingenua. Estaba listo. Observé la llegada del equipo de rescate López con una calma que ni yo mismo sabía que poseía. Doña Elena se acercó, haciendo ademán de querer acariciarme el brazo en un gesto de falsa familiaridad. Me aparté sutilmente, un movimiento casi imperceptible pero cargado de significado. Buenas tardes, doña Elena, Javi, saludé, mi voz neutra, sin el antiguo tono de yerno complaciente. ¡Qué oportunos! Justo le estaba preguntando a Sofía si alguna vez, en estos 5 años, les importé de verdad como persona. Doña Elena parpadeó, sorprendida por mi franqueza y mi nueva actitud. Pero claro que sí, Mateo, por supuesto, exclamó, recuperando rápidamente la compostura y su papel de matriarca bondadosa. Tú sabes que eres como de la familia para nosotros. Siempre te lo hemos dicho. Como de la familia, repetí, arqueando una ceja. Dejé que la pregunta flotara en el aire un segundo. Como el miembro de la familia que siempre paga la cuenta sin preguntar, el que resuelve las crisis financieras de última hora, el que organiza los eventos para que ustedes solo lleguen a disfrutar. El que aguanta desprecios y comentarios hirientes y al que le dicen que estorba cuando no cumple un capricho al instante. ¿Se refiere a ese tipo de trato familiar, doña Elena? Cada palabra era precisa, afilada. Javi, siempre impaciente y con menos luces que un túnel en construcción, intervino con su habitual delicadeza, bueno, ya, cuñado. Mucho rollo sentimental para tan poca cosa. La pregunta es simple, ¿nos vas a ayudar con la bendita fiesta de mis jefes o no? Porque si no, para ir buscando quien si quiera cooperar y no se haga el importante que ahora resulta que se ofende por todo. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Gracias por tu sinceridad, Javi. Creo que es la primera vez que eres tan brutalmente honesto sobre tus verdaderas prioridades y lo que realmente esperas de mí.
En ese preciso instante, como si el destino quisiera completar el cuadro de la disfunción familiar en pleno, entró don Ricardo al café, caminando con esa pasividad que lo caracterizaba. Como si llegara tarde a una obra de teatro cuyo final ya conocía. Mateo, muchachos, ¿qué son estos escándalos?, dijo con fingida preocupación. Los problemas de familia se arreglan en casa, no ventilándolos en público. Mateo, hijo, no seas rencoroso. Son cosas que a veces se dicen al calor del momento, sin pensar. Al calor de 5 años de comentarios, don Ricardo, le respondí, mirándolo fijamente. Al calor de constantes peticiones que casualmente siempre involucraban mi tiempo, mi dinero, mis contactos o mi esfuerzo. Al calor de hacerme sentir que mi único valor residía en mi capacidad para servirles. Doña Elena, viendo que su estrategia de dulzura no funcionaba y que yo no estaba dispuesto a ceder, cambió de táctica. Intentó victimizarse y, a la vez, atacar a Sofía para presionarla. Ya basta de estar atacando a mi pobre hija, Mateo, exclamó con voz temblorosa, aunque sus ojos lanzaban chispas. Y mira cómo la tienes, toda confundida y nerviosa, la pobre criatura. Después de que nosotros te abrimos las puertas de nuestra casa, de nuestro corazón, así nos pagas. Esa fue la gota que derramó el vaso de mi paciencia, ya bastante mermada. La hipocresía era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Ustedes no me abrieron las puertas de su casa, doña Elena, mi voz sonó más potente de lo que pretendía, clara y resonante en el silencio tenso que se había apoderado de nuestra mesa y, me atrevería a decir, de las mesas aledañas que disimuladamente seguían el drama. Ustedes me utilizaron como si fuera un felpudo en la entrada. Y tú, Sofía, me giré para encararla, su rostro era un poema de culpa y angustia, tú fuiste la que me pusiste en ese lugar y te limpiaste los zapatos en mí cada vez que te dio la gana. Cada vez que tu familia te lo exigió. El silencio en el café se volvió casi absoluto. Solo se escuchaba el leve murmullo de la música ambiental y alguna tos nerviosa de un cliente cercano. Sofía rompió a llorar, un llanto silencioso al principio, que luego se convirtió en sollozos audibles. Me volví de nuevo hacia ella, pero mi voz ya no era dura, sino cargada de una tristeza profunda y una resolución inquebrantable. Sofía, mírame. Ella levantó la vista, sus ojos enrojecidos y llenos de lágrimas. Tu madre dice que soy, como de la familia. Tu hermano cree que mi orgullo es el problema. Tu padre piensa que soy un rencoroso. Ahora quiero escucharlo de ti, sin filtros, sin presiones, solo la verdad. ¿Quién soy yo para ti? ¿Soy el hombre con el que realmente querías construir un futuro, un compañero de vida? ¿O simplemente fui la herramienta más conveniente para mantener contenta a tu familia y para asegurarte una vida cómoda y sin complicaciones? Presionada por mi pregunta directa, por la mirada expectante de sus padres y su hermano, y quizás por el peso de su propia conciencia, Sofía balbuceó entre lágrimas, las palabras apenas audibles, yo sí te quiero. Mateo, de verdad que sí, pero, es que ellos me necesitan tanto, y tú siempre has sido tan bueno con nosotros, tan comprensivo, tan fuerte. ¿Comprensivo o conveniente, Sofía?, pregunté con suavidad, pero sin ceder un ápice. ¿Fuerte para cargar con sus problemas, o simplemente útil para resolverlos? Ella no pudo responder. Solo bajó la mirada, derrotada. Y en ese silencio, en esa incapacidad para defender lo indefendible, encontré todas las respuestas que había estado buscando durante tanto tiempo. La farsa, por fin, había sido completamente desenmascarada. Observé el rostro desencajado de Sofía, los ojos desafiantes de doña Elena, la expresión petulante de Javi y la estudiada neutralidad de don Ricardo. En ese instante, sentí una liberación inmensa, como si me hubieran quitado cadenas que ni siquiera sabía que llevaba tan apretadas. La verdad, aunque dolorosa, era liberadora. Se acabó, dije con una calma que contrastaba con la tormenta emocional que acabábamos de desatar. Mi voz era firme, sin rastro de duda. No hay absolutamente nada más que discutir. Esta relación, este circo de 5 años, se terminó hoy, aquí y ahora. Me puse de pie lentamente. Sofía, la miré directamente a los ojos, intentando transmitirle no rencor,
sino una especie de despedida definitiva a la mujer que había amado, o a la idea que me había hecho de ella. Te deseo sinceramente que encuentres a alguien que cumpla con tus expectativas y, sobre todo, con las de tu familia. Porque está meridianamente claro que yo no soy esa persona, ni tengo la más mínima intención de intentar serlo nunca más. Doña Elena, recuperándose del shock inicial, intentó un último y patético ataque, su voz chillona y llena de veneno. Eres un malagradecido, Mateo. Un soberbio. Te vas a arrepentir de esto, ya lo verás. Nadie, escúchame bien, nadie te va a aguantar tus desplantes y tu carácter como nosotros lo hemos hecho. La miré con una mezcla de lástima y una pizca de diversión amarga. Tiene toda la razón, doña Elena, le concedí con una leve inclinación de cabeza. Nadie debería tener que aguantar lo que yo aguanté durante tanto tiempo. Y créame, añadí, con una sonrisa que no llegó a mis ojos, el único arrepentimiento que podría llegar a tener es el de no haber tomado esta decisión mucho, mucho antes. Saqué mi cartera, dejé sobre la mesa dinero más que suficiente para cubrir la cuenta de todos y un poco más, como un último gesto de esa generosidad que tanto habían explotado. Con permiso, dije, y sin esperar respuesta, me di media vuelta y caminé hacia la salida del café, con la cabeza alta y la espalda recta. Por primera vez en años, sentí que caminaba como un hombre libre, no como el yerno proveedor. No miré atrás, pero pude sentir sus miradas clavadas en mi espalda. El llanto de Sofía se intensificó, pero esta vez no me conmovió. Era el sonido de las consecuencias, no de la manipulación. Las semanas que siguieron fueron una mezcla de alivio y un extraño vacío que rápidamente empecé a llenar con cosas que había postergado por atender a los López. Cambié mi número de teléfono, bloqueé todos sus perfiles en redes sociales, excepto el de Laura, con quien acordé mantener un canal de comunicación muy discreto y limitado. Más por cortesía hacia su intento de empatía que por otra cosa. Ella, de vez en cuando, me ponía al tanto del post-apocalipsis Mateo en la casa López, y no era un panorama alentador para ellos. Según me contó Laura, la famosa fiesta de aniversario de oro se había reducido a una comida familiar modesta y tensa en un restaurante de medio pelo. Sin mis contactos, sin mi patrocinio y sin mi capacidad organizativa, sus sueños de grandeza se habían estrellado contra la dura realidad de su propia incompetencia y tacañería. Los proveedores originales, al enterarse de mi retiro, o se negaron a trabajar con ellos o les presentaron presupuestos estratosféricos que no podían pagar. Javi, el emprendedor estrella, sin el colchón financiero Mateo ni mis contactos para sacarlo de apuros, intentó una de sus habituales inversiones de alto riesgo, léase, una estafa de poca monta. Y terminó con problemas legales menores, pero lo suficientemente serios como para que don Ricardo tuviera que desembolsar una buena cantidad de dinero en abogados. Esto, por supuesto, generó una nueva ola de recriminaciones en la familia, con don Ricardo culpando a Elena por malcriar a Javi, y Elena culpando a Sofía por dejar ir al único hombre decente que se había fijado en ella. Doña Elena, privada de su resolvedor particular, tuvo que enfrentarse a varias crisis domésticas por sí misma. El coche familiar se descompuso en el peor momento, una tubería del baño reventó inundando parte de la casa. Y el jardinero que les cobraba una miseria, porque yo le conseguía otros trabajos, decidió que ya no podía seguir atendiéndoles por ese precio. Su humor, me contó Laura, era pésimo, y las peleas con don Ricardo y Javi eran el pan de cada día. Don Ricardo, por su parte, se quejaba amargamente de que ya nadie lo respetaba en esa casa y de cómo los gastos imprevistos lo estaban dejando en la ruina. Mientras tanto, yo empezaba a reconstruir mi vida. Me enfoqué en mi trabajo, donde mi productividad se disparó ahora que no tenía interrupciones constantes. Retomé el contacto con amigos que había descuidado por mi compromiso con Sofía y su familia. Empecé a ir al gimnasio regularmente, a leer más, incluso me inscribí en un curso de cocina que siempre había querido tomar. La sensación de libertad era embriagadora. El único problema que tenía ahora era decidir en qué invertir mi tiempo y mi dinero, que, sorpresa, rendía mucho más ahora que no tenía que subsidiar los caprichos de 5 personas. La paz, descubrí, tenía un precio, y estaba más que dispuesto a pagarlo cortando lazos tóxicos. Pasaron 6 meses.
6 meses en los que me dediqué, con una disciplina casi monacal, a reconstruir mi vida ladrillo a ladrillo, pero esta vez sobre cimientos sólidos, mi autoestima y mi tranquilidad. El cambio en mí era notorio, no solo físico, estaba más en forma gracias al gimnasio y a las largas caminatas que había incorporado a mi rutina, sino también anímico. Mis amigos me decían que me veía más joven, más ligero, como si me hubiera quitado 10 años y 100 kilos de problemas de encima. Y así me sentía. En el trabajo, mi nuevo enfoque y mi renovada energía no pasaron desapercibidos. Me asignaron un proyecto importante, uno de esos que pueden catapultar una carrera, un desafío que antes hubiera dudado en aceptar por el tiempo y la dedicación que requería. Siempre pensando en estar disponible para cualquier eventualidad de los López. Ahora, sin esas cadenas autoimpuestas, lo abracé con entusiasmo y los resultados empezaron a verse. Viajé un poco con Carlos y otros amigos los fines de semana, escapadas a la montaña, a pueblos mágicos que antes solo veía en fotos porque siempre había algún compromiso familiar impostergable de los López. Descubrí que disfrutar de mi propio dinero, de mi propio tiempo, sin tener que dar explicaciones o sentirme culpable, era una de las sensaciones más placenteras del mundo. Mi inteligencia emocional, esa que había estado tan aletargada y sometida, empezó a despertar y a fortalecerse. Aprendí a identificar mis propias necesidades, a decir no sin sentirme un villano, a establecer límites sanos en todas mis relaciones. Ya no era el salvador de nadie, estaba aprendiendo a ser el arquitecto de mi propia felicidad. De la familia López sabía poco, y era gracias a los esporádicos y muy discretos mensajes de Laura. Ella, al parecer, había encontrado en mi rebelión una especie de inspiración silenciosa. Me contó, con una mezcla de tristeza y alivio, que Sofía finalmente había empezado a ir a terapia. La psicóloga le dijo que tiene un severo caso de dependencia familiar internalizada, me escribió Laura una tarde. Y que prácticamente nunca aprendió a tener una identidad propia fuera de los deseos y expectativas de mi mamá. Está siendo duro para ella, pero creo que le está sirviendo. Laura también había comenzado, a su manera tímida pero firme, a poner sus propios límites en casa. Javi, por su parte, había conseguido un trabajo de medio tiempo en una tienda de conveniencia. Un empleo que odiaba con toda su alma pero que se veía obligado a mantener porque el flujo de préstamos y apoyos económicos se había secado por completo. Doña Elena, según Laura, seguía en su papel de víctima ofendida, intentando manipular a Laura para que hiciera entrar en razón a Mateo o para que, al menos, le consiguiera algunos favores menores a través de mis antiguos contactos, peticiones a las que Laura, para mi sorpresa y agrado, se negaba cada vez con más contundencia. Don Ricardo seguía en su línea, quejándose de todo pero sin hacer nada para cambiarlo. Un sábado por la tarde, mientras paseaba por una feria de libros antiguos en el centro, buscando alguna joya perdida, levanté la vista y la vi. Sofía. Estaba sola, mirando distraídamente un puesto de grabados. Por un instante, mi corazón dio un vuelco, una mezcla de sorpresa y un eco lejano de lo que alguna vez sentí. Ella también me vio. Hubo un momento de duda en su mirada, una vacilación, pero luego, para mi sorpresa, caminó hacia mí. Se veía diferente. Más delgada, sí, con unas leves ojeras que la terapia y las noches de insomnio seguramente le habían regalado, pero había algo en su postura, en su mirada, que era nuevo. Una especie de serenidad triste, pero serenidad al fin. Hola, Mateo, dijo en voz baja, casi un susurro. Me da gusto verte. Hola, Sofía, respondí, tratando de mantener un tono amable pero neutral, sin la vieja calidez, pero también sin rencor. Igualmente. ¿Cómo has estado? Tuvimos una conversación breve, unos 10 minutos a lo sumo, pero fue, sorprendentemente, la conversación más madura y honesta que jamás habíamos tenido. Me contó un poco sobre su terapia, sobre el doloroso proceso de enfrentarse a sus propios miedos y a la disfuncionalidad de su familia. No intentó justificarse, no me pidió perdón de manera efusiva ni me suplicó una segunda oportunidad. Simplemente habló, con una sinceridad que me desarmó. Entendí, muy tarde, lo sé, pero lo entendí, todo el daño que te hicimos, dijo, mirándome a los ojos sin rastro de la antigua manipulación.
Y sobre todo, Mateo, entendí el daño que me hice a mí misma al permitirlo, al ser cómplice de ese sistema. La terapia me está ayudando a ver muchas cosas que antes no quería o no podía ver. Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. Solo quería que supieras que lo lamento. Profundamente. Por todo. Y que de todo corazón espero que seas muy feliz. Realmente te lo mereces. Sus palabras, esta vez, se sintieron genuinas. Como si vinieran de un lugar de verdadero arrepentimiento y crecimiento personal. Le agradecí su disculpa con un simple asentimiento. Yo también te deseo lo mejor, Sofía, le dije con sinceridad. Que encuentres tu propio camino y tu propia paz. Nos despedimos con un leve gesto de cabeza, un adiós silencioso y definitivo a lo que alguna vez fue. Mientras la veía alejarse entre los puestos de libros, una extraña mezcla de emociones me invadió. La disculpa de Sofía, aunque tardía, había cerrado una herida que no sabía que aún supuraba un poco. Pero mi felicidad, mi paz, ya no dependían de ella ni de nadie más. Eso lo tenía muy claro. No cerré la puerta por completo a la idea de una futura y muy lejana amistad, si es que ella realmente demostraba un cambio sostenido y profundo a lo largo del tiempo. Pero tampoco era algo que buscara o necesitara. Mi prioridad era seguir construyendo mi vida, mi tranquilidad, mi propio imperio de serenidad. Mientras seguía mi camino entre los libros, sonreí para mis adentros. La vida me había enseñado una lección invaluable, aunque el precio hubiera sido alto. Aprendí que decir no, que poner límites, que priorizar el propio bienestar emocional y mental, no es egoísmo, es un acto de supervivencia, de amor propio. Y la libertad que se siente al dejar atrás el drama, al cortar los lazos con aquello que te hunde y te consume, esa, amigos míos que me escuchan, esa sensación de ligereza y de poder sobre tu propia existencia. Esa no tiene precio alguno. Vale cada lágrima derramada, cada confrontación incómoda y cada despedida dolorosa. Porque al final del camino, lo único que realmente importa es encontrar la paz contigo mismo.